Buenos días, ¿cómo están todos? Yo estoy muy contento, de verdad muy alegre, muy gozoso de verlos a cada uno de ustedes, de reencontrarnos por este retorno que Dios nos ha permitido tener en esta mañana. Gracias al Padre por cuidarnos, por protegernos. Como bien dijo Juan, pues lamentamos nuestro hermano Dardo no esté aquí, pero está en la congregación de los primogénitos allá arriba. Nuestro hermano Neftalí no está aquí, pero está en la congregación de los primogénitos allá arriba. Y qué hermoso, hermanos, porque ya pasaron la prueba. Nos toca a nosotros seguir aquí luchando, perseverando en esa fe. Y yo estoy muy contento porque ustedes están aquí. Una de las ocupaciones que uno tenía era esta pandemia, y de cierto ha sido un filtro, Hay gente que lamentablemente pues ha decidido no congregarse por un tiempo y hay que orar por ellos. Hay gente que se ha mudado de la congregación a otras congregaciones. Tenemos hermanos que aún se están reuniendo por Zoom y tenemos la bendición también de poder estar por Facebook en esta mañana. En fin, damos gracias a Dios porque bien sea que estemos aquí físicamente o bien sea que estén los hermanos por Zoom o por Facebook, la comunión es espiritual en primer lugar. La comunión es espiritual. Podemos estar aquí físicamente, pero hacer como yo hacía en las clases en el liceo. Me sentaba de primero en el pupitre, miraba al profesor y hacía todo el tiempo así. El profesor pensaba que yo estaba poniendo la atención y yo estaba pensando era en otra cosa, ¿verdad? Estaba físicamente presente, pero estaba ausente, mi mente estaba ausente de la clase. Entonces, estar físicamente no es garantía de estar espiritualmente. Estar detrás de una plataforma o detrás de una computadora o de un celular no es garantía de estar espiritualmente. La garantía de estar espiritualmente es que nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro entendimiento esté presente, tanto aquí o detrás de la computadora, pero que estemos estudiando y sabiendo y adorando en espíritu y en verdad como el Señor lo ha pedido. Amén. Gracias a Dios pudimos estar aquí. Y algo que podemos hacer aquí que no hacemos afuera o detrás de una computadora es cantar a muchas voces, como lo hemos hecho en esta oportunidad. En mi casa, pues, como somos 6, pues cantamos todos. Hace 15 días yo di una enseñanza sobre el retorno y quiero retomar esa enseñanza hoy, la segunda parte. Se llama el retorno, segunda parte. Entonces vamos a la presentación, Jonathan, por favor. Porque, como decía en aquella oportunidad, ese gozo que uno siente de regresar al local, hermanos, es indescriptible. Es muy indescriptible. Y a los judíos, y estaba yo analizando, como decía hace 15 días, a los judíos y buscando entre las escrituras algo similar, por supuesto, salvando las distancias grandes. No es lo mismo estar 70 años en cautividad que 19 meses en cuarentena o sin podernos congregar. No es lo mismo, pero salvando las distancias, quiero que tengamos una analogía entre el regreso de ellos y el regreso nuestro. Entonces, ya estudiamos la primera parte, pero hoy vamos a estudiar la segunda parte, el retorno, la segunda parte. Y hay un número grande, 70, que significa los 70 años que estuvo el pueblo hebreo o el pueblo judío en la nación o en el imperio babilónico, en el reino babilónico. 70 años, hermanos. Hay que echarle el número. 70 años donde fueron llevados cautivos muchos jóvenes, muchos viejos, muchos murieron porque no querían ir a ser cautivos en Babilonia. Muchos quisieron irse a Egipto para esconderse y decir, no, pues no me quedo ni en Jerusalén, ni me voy para Babilonia, me voy para Egipto. Y Dios en Egipto le dice, pues no. En Egipto los alcanzó también la peste, la mortandad.
porque la voluntad de Dios era que todos tenían que ir a Babilonia. Todos tenían que ir a Babilonia. Absolutamente todos. Y estuvo 70 años ese pueblo cautivo allá, añorando su patria. Añorando su patria. Y esto lo pueden entender muy bien muchos de nuestros hermanos que están ahorita en otros países. ¿Cuánta gente no está en Perú, en Chile, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú? Bueno, en fin. Añorando su patria. Tal vez nosotros no lo podamos entender porque estamos todavía aquí. Pero mucha gente de los nuestros están allá con ganas de estar con su familia, con ganas de estar aquí. Dígame en esta temporada que se avecina en diciembre, con ganas de estar escuchando gaitas, de estar reuniendo, haciendo las hallacas en comunión, y de todas esas tradiciones familiares que hay. La gente añora su patria. Y esta gente, hermano, estos hebreos, estos judíos, estaban añorando su patria. Y fíjense que en el Salmo 137, versículo 1, ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, que era lo más cerquita que podía estar de ellos, de su patria, era junto a los ríos de Babilonia, dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, acordándonos de lo que habían perdido por causa de la desobediencia. Dios había determinado darles esa tierra, una tierra muy fértil, hermanos. Desde que los sacó de Egipto, estaban esclavos en Egipto y una esclavitud forzada, fuerte. Todos conocemos la historia. Los rescató, tuvieron 400 y pico años en Egipto y los rescató. Los llevó al Sinaí, le dio una serie de leyes allá en el monte Sinaí. Les dijo que si se portaban bien, pues iban a tener la bendición de vivir en esa tierra. Le dijo, les voy a entregar la tierra que fluye leche y miel. Si ustedes se portan bien, van a tener la bendición de estar en esta tierra. Pero si ustedes se portan mal, si ustedes me desobedecen, van a tener una serie de castigos. Y en el quinto castigo, como estudiamos en la primera lección, la primera clase, el quinto castigo es, se los voy a mandar a tierras enemigas. Los voy a desterrar de la tierra que yo les estoy dando. Esa tierra que fluye leche y miel, al cual le agarraron tanto cariño, los voy a desterrar. Y dicho y hecho, se portaron mal y Dios es fiel en sus promesas, hermano. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel, pero es fiel a su palabra. Mucha gente confunde ese texto en Efesios y dice Dios es fiel, aunque yo sea infiel. No, Dios es fiel en su palabra. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, pues no. Aunque yo diga, no, pues qué, creo, puede ser, puede que no, no. Si Dios dice sí, y Dios dijo, si ustedes votan mal, castigo y castigo tuvieron 70 años y ahora se encuentran ahí en el texto del Salmo 137, que lo pueden leer completo, añorando su patria, queriendo regresar, hermanos, queriendo regresar. El versículo 3 del Salmo 137 dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Imagínense, estando en Babilonia, cautivos, lejos de su tierra, y los que los habían llevado cautivos les pedían, cántenos de esas canciones que ustedes cantaban en Jerusalén. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Pero cómo? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo una persona puede, como ellos, en tierra ajena, cantar lo que ellos querían que se hiciera? ¿Con qué ánimo lo podían hacer, hermanos? Y aunque la cautividad en Babilonia no era el mismo tipo de cautividad que había en Egipto, porque fueron dos esclavitudes totalmente distintas, ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo lo hacemos? Y la Biblia nos dice, hermanos, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y mi lengua se pega al paladar y sigue diciendo el Salmo 137, diferentes cosas como consecuencia de esto que ellos estaban pasando, mis hermanos. En Babilonia, como dije hace rato,
no era lo mismo que cuando estuvieron cautivos en Egipto. Eran dos cautividades totalmente distintas. En Babilonia a ellos no les iba nada mal. Dios en Jeremías 29 le dice a ellos, ustedes se van a ir a Babilonia, pero allá ustedes pueden edificar casas, hagan planes para quedarse. Imagínense, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Entonces el corazón del judío era, quiero regresar a Jerusalén. Y el corazón de Dios es, todavía no. Todavía no. Tienen que esperar 70 años, como se lo había dicho él a Jeremías. 70 años. Y aunque hubo profetas, hermanos, allá en Babilonia, que decían, Dios me dijo que el castigo ahora se disminuyó y dentro de poco nos vamos a ir. Profetas que daban palabras de ánimo. Dios le dice a Jeremías y le dice también a Ezequiel, no, esos no son profetas míos. Lo que yo dije se va a cumplir, son 70 años y 70 años van a estar allá. Entonces el corazón del judío queriendo regresar y el corazón de Dios, el castigo va a ser de manera completa. 70 años, cásense, tengan hijos, encuentran esposos, encuentran esposas, multiplíquense, no disminuyan, hagan planes, como dijimos en el versículo anterior, que allá van a estar a rato largo. Trabajen por la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Piden al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y este texto es muy hermoso. Y un texto tan hermoso que debería ser el lema de todos los que están afuera. Trabajar por el bienestar y la prosperidad de la tierra donde me fui a emigrar, ¿verdad? Pedir al Señor por esa ciudad, porque del bienestar de ellos depende el bienestar. Hagan el bien, de la bondad de ustedes, eso se va a regresar. Va a ser bondad para todos y por igual. Esto dice el Señor en Jeremías 29:10. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este texto que es muy usado en los fines de año fue dicho a los judíos que se iban a ir cautivos a Babilonia. A los judíos que estaban allá en Babilonia. Yo sé los planes que tengo para ustedes, le dice Dios. Son planes para lo bueno. No crea que eso de que van a ir 70 años de cautividad ya, eso no es porque yo quiero castigarlo porque sí, no, es plan para lo bueno. Y fíjense, la cautividad que iban a tener, siembren, cásense, multiplíquense, hagan planes. Si eso lo hubieran sabido de un principio, muchos de los que se negaron a ir a Babilonia hubiesen dicho, me entrego con los ojos cerrados. El ser humano debe aprender a hacer caso y ser obediente a la palabra de Dios, aunque no nos parezca lógico, aunque no nos parezca, ¿cómo que va a ser bueno si voy a ir de esclavo? Este es el tipo de esclavitud que Dios quería darle a esta gente. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y esto es lo que Dios le está diciendo a ellos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno. Créanme, son para lo bueno y no para lo malo. Para darle un futuro y una esperanza. Para darle un futuro y una esperanza. Un judío pudo haber dicho, para darme un futuro me va a llevar cautivo. Para darme una esperanza me va a llevar cautivo. Y Dios dice, sí, porque usted necesita pasar por esa prueba.
Sí, porque usted necesita pasar por esa prueba. Y eso en nuestra vida se ve a diario, se repercute a diario, hermanos. A veces hay cosas que uno dice, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Y Dios dice, y uno le dice a Dios, Señor, ayúdeme a pasar esta prueba. Y Dios dice, espérese, porque yo necesito que usted pase por ese horno de fuego. Yo necesito que usted pase por esa prueba. Lo mismo le está diciendo aquí a los judíos. Les dice Dios, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Qué maravilloso este texto de Jeremías 29, 12, 13. En esos días, en los días de la cautividad, que tiene que ser 70, cuando oren, yo los voy a escuchar, dice Dios. Si buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero ¿cuál era la condición para encontrar a Dios, según ese texto? Buscarlo de todo corazón. No se puede pretender encontrar a Dios si no se busca de corazón. No se puede pretender que Dios escuche mis oraciones si yo no tengo una conexión espiritual con Él. El apóstol Pedro dice que el trato hacia mi esposa, si es bueno, tengo una conexión directa, pero si es malo, esa oración tiene estorbo. ¿Se acuerdan? 1 Pedro capítulo 3, si mal no recuerdo. Dios quiere que nuestras oraciones sean directas. Él quiere escucharnos. Dice Isaías 59, versículos 1 y 2, que no es que se haya cortado su mano para salvar, ni se haya grabado su oído para oír, sino que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y Él. En esos días, cuando oren, los voy a escuchar. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié, y los llevaré a casa de regreso, ahora sí, a su propia tierra. Si lo busco de corazón, dice, sí, me encontrarán. Si ustedes cuando oren, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Daniel, uno de los profetas que ministró durante el tiempo del cautiverio, cuando pasa el reino de Babilonia y comienza el reino persa, Daniel llega y abre los rollos de los libros de Jeremías. Y una vez se lee eso, hermano, y no se da cuenta, y yo me pregunto, ¿cómo haría Daniel para esconder los libros de Jeremías? Si en Babilonia recién llegados ellos jovencitos, le prohibieron todo lo relacionado con Dios, incluso hasta su nombre le cambiaron. Entonces, ¿cómo era que Daniel tenía todavía los libros de Jeremías? Porque Daniel era fiel. Y Daniel abría sus ventanas y oraba 3 veces al día. Y durante la historia de Daniel, del libro de Daniel, le prohibieron orar. Y él oraba. Lo mandaron para allá, para el foso de los leones. Y Daniel se fue para el foso de los leones. Dios lo rescató del foso de los leones. Y ahora están ahí en Daniel capítulo 10, leyendo los libros de Jeremías y viendo, wow, ya el reino babilonio pasó. Está cerquita ya el regreso del cautiverio. Y comienza a orar. Y comienza a orar Daniel de todo el corazón, pidiendo perdón por su pueblo. Y este texto nos indica y nos señala lo que hizo Daniel. Daniel comenzó a orar por su retorno y Dios lo escuchó. Puso fin al cautiverio y restableció su bienestar. Nuevamente allá en Jerusalén le restableció su bienestar. Pasó muchas y otras más historias que uno tiene que estudiar. Pero hizo que mucha gente regresara allá a Jerusalén. Las razones principales para su cautiverio, hermanos, la principal fue la desobediencia.
Añoraban Jerusalén, añoraban estar juntos. Por eso que decía, es una analogía entre nosotros y ellos. Añoraban estar juntos, pero no añoraban adorar a Dios. Y esa es una gran diferencia que nosotros tenemos que aprender. Esa lección nosotros la tenemos que aprender. Ellos añoraban estar en Jerusalén de nuevo. Añoraban estar en su tierrita. Añoraban volver a ir a ver los montes, el monte de los olivos por allá, el monte de Getsemaní, el de los olivos, todos los montes. Incluso añorarían también allá el botadero de basura que había, porque total era todo parte de Jerusalén, rodeada de montes. Al punto de idolatrar a la misma Jerusalén. Queremos estar en Jerusalén, queremos estar juntos nuevamente. Pero no querían estar con Dios. Añoraban a Jerusalén, pero no añoraban a Dios. Añorábamos estar en el local, pero debemos añorar estar con Dios. Es muy bonito, sí, todos otra vez reunidos, pero reunidos para un propósito especial. En primer lugar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pueblo añoraba estar en Jerusalén, pero no añoraba estar con Dios. Solo cuando ellos buscaron a Dios de corazón fue que lo encontraron, hermanos. Y ese es el deber ser de cada uno, individualmente de cada uno de nosotros. Buscar a Dios de todo corazón. Entregarnos a Dios en oración. Decirle, Dios, gracias por la oportunidad que me diste de regresar, pero ahora yo no quiero volver a ser el mismo de atrás. Yo no quiero volver a ser el mismo atrás. Yo no quiero volver a ser el mismo que cuando me invitaban a campañas, era indiferente. Yo no quiero volver a ser el mismo que cuando me invitaban a evangelizar, era indiferente. Que cuando me invitaban a una actividad de la congregación, era indiferente. Yo no quiero seguir siendo indiferente a las cosas de la iglesia. No quiero ser indolente tampoco. A mí me tiene que doler. Y a usted le tiene que doler. No podemos regresar de la misma manera como estaba. Tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad que nos está dando Dios. Amén. Ellos añoraban estar juntos, no añoraban estar con Dios hasta que se dieron cuenta. Teníamos al Dios creador del cielo y de la tierra y lo dejamos a un lado. Comenzaron otra vez a buscarlo de corazón. Daniel, Nehemías también obró por el perdón y el arrepentimiento y fue lo que encontraron. Y entonces eso hizo que viniera el retorno. Solo cuando buscaron a Dios de corazón fue que pudieron regresar. La profecía, muchos años atrás, si estuvieron 70, estamos hablando de 200 y pico años de atrás. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Hermano, cuando Dios da esta profecía en Isaías, yo creo que ni los tatarabuelos de Ciro habían nacido. Una generación, póngale una generación, son de 50, vamos a ponerle, 50, 70. Y esta profecía fue dada 200 y pico años atrás. Entonces tenemos el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo y el papá. Imagínense, ni siquiera en el plano de nada estaba Ciro, ya Dios estaba diciéndolo con nombre. Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo, él ordenará. Y dos de las cosas que estaban en el corazón. La primera, en el corazón del pueblo. Reconstruyan Jerusalén. El pueblo quería ir a Jerusalén. Pero la segunda, la restauración del templo. ¿Por qué la restauración del templo? Porque iba a ser la relación del pueblo con Dios. La reconstrucción física y la restauración física y la restauración espiritual de este pueblo.
Reconstruyan Jerusalén, lo que ellos añoraban. Restauren el templo, es lo que Dios quiere. Adoración. Estar juntos, pero adorar. Eso es lo que Dios desea y lo que Dios quiere, hermano. ¿Qué es lo que añora la iglesia? ¿Qué es lo que añora usted? ¿Qué es lo que añoro yo? Estar juntos nuevamente. Añorábamos eso. Ayer escribí yo un mensaje que decía, hace tanto tiempo que quería escribir esto. Por fin regresamos. Eso es lo que añorábamos, eso es lo que yo añoraba. Y ustedes, cada uno de ustedes, porque si están aquí es porque lo añoraban. Y Dios lo ha permitido. Ahora Él requiere ser adorado. Que añoremos de Él. Y el cumplimiento del retorno de ellos, de los judíos, esto dice Ciro, rey de Persia. Ahora, anteriormente era la profecía, ahora es Ciro, el cumplimiento. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Y Ciro no era judío, Ciro no era del linaje de Israel, Ciro era un gentil, un rey de Persia, pero como Dios tiene el control de absolutamente todo, usó el corazón de este rey de Persia. Así como usó el corazón de Nabucodonosor, usó el corazón de Ciro, de Senaquerí, el rey de Asiria. Dios puede mover los hilos que Él quiera mover. Él puede hacerlo, hermano. Él puede hacerlo. Porque todos somos criaturas de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó que le construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Y se hizo realidad. Ahí ven ustedes, de repente no se puede apreciar bien, la información del viaje. Dice, la distancia entre Babilonia y Jerusalén eran unos 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros, el tiempo de viaje eran de aproximadamente unos 4 meses. Unos 4 meses, mire. Caminandito, o en burro, en yegua, en caballo, 4 meses. Cantidad de personas que regresaron, 50,000 personas. Imagínense la caravana. Las condiciones del camino eran rústicas, el transporte era caravana y el terreno era árido, desierto. 50,000 judíos regresaron con Zorobabel, nos dice Esdras capítulo 2, versículos 64 al 65. No podemos imaginar la algarabía del regreso. Imagínense 50,000 personas en caravana cantando alabanzas a Dios porque estaban regresando nuevamente a su tierrita, a Jerusalén. Otros les fue también en Babilonia, que prefirieron quedarse en Babilonia. Daniel fue uno de ellos. Daniel se quedó allá sirviendo luego a los reyes persas. Daniel se quedó allá. Daniel murió de viejo. Esdras, que 80 años más tarde, o los papás de Esdras decidieron quedarse allá, y Esdras, 80 años más tarde del primer retorno, regresó allá a Jerusalén. Nehemías también estaba como copero del rey, también decidió quedarse por fuera hasta que viajó nuevamente de regreso a Jerusalén. Pero hubo muchos judíos que decidieron quedarse en Babilonia. Fue tan grave y tan difícil su cautividad que prefirieron quedarse. Les fue de maravilla, pero otros sí regresaron. Pero los que regresaron, hermanos, ¿qué se iban a encontrar? Fíjense lo que dice Esdras 12, 68 al 70. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esa ofrenda fue 601,000 monedas de oro, 3,000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo
Y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Alegres iban, pero ¿con qué se iban a encontrar? Destruida completamente. El muro derrumbado, las paredes destruidas. Y sin embargo, dice Esdras 3:1 que a comienzo del otoño, cuando ya los israelitas se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Todo eso lleno de escombros. ¿Puede usted imaginarse una ciudad con un terremoto tremendo, todo destruido, y la gente dispuesta a regresar? No tenían muchas donde pernoctar, no tenían casa, todo estaba destruido. Y sin embargo, 50,000 decidieron regresar. En nuestro regreso, mire, ¿qué comemos aquí? No tuvimos que volver a buscar otro local. No tenemos que preocupar, como dijo Jesús en la ofrenda, no tuvimos que preocuparnos wow, tenemos que ponernos al día con los pagos, o tenemos que ir rapidito a buscar otro local. Regresamos y estamos mejor que cuando regresaron los judíos a Jerusalén. Entonces Jesús, hijo de Jehozadat, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar y según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. En el altar del holocausto y con Jerusalén toda destruida, lo primero que ellos hicieron cuando llegaron a Jerusalén es buscar el sitio donde se debía levantar nuevamente el templo, allá en Sión. Buscar allá el sitio y ubicar dónde estaba puesto el altar. Que eso no era que llegaba en cualquier momento, en cualquier sitio donde levantaban el templo, no. Eso tenía que ser donde Dios lo había indicado. Y encontraron el templo, o el sitio donde estaba el templo. Ahí lo que habían eran puros escombros. 70 años, los escombros ahí, el monte ya había crecido. Bueno, imagínense cómo puede estar un sitio 70 años destruido después de llegar. Lo que hicieron estas gente primero limpiar todo eso, buscar el sitio donde se iba a levantar el altar. ¿Por qué el altar? ¿Por qué lo primero que levantaron fue el altar? Luego que ellos levantan el altar, pasa lo que estudiamos en Ageo. Se construyen sus casotas y se olvidan de la otra parte del templo. Pero lo primero que ellos hacen llegar allá a edificar el altar. ¿Por qué el altar? Y lo primero que quieren hacer es hacer ofrendas quemadas, como decía en la plantilla anterior. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar. Ofrendas quemadas es lo que en su Biblia aparece como el holocausto, que era donde quemaban un animal, y ahorita vamos a hablar tanto tiempo ya, qué era lo que ellos quemaban, pero ¿por qué el altar? En el altar del holocausto, ellos sacrificaban, y Dios había estipulado que tenía que ser un animal macho, como expiación. En Babilonia añoraban estar en Jerusalén. Comenzaron a orar a Dios, lo encontraron. Ahora están en Jerusalén. Lo primero que buscan es hacer el altar, porque ellos quieren tener comunión con Dios. Esa era la manera como Dios había estipulado la comunión, el acercarse a Dios en ese momento, en ese entonces. Dios había dicho que el primer sacrificio, allá en Levítico 2, si mal no recuerdo, era el de la ofrenda quemada, el holocausto. Un animal macho. ¿Por qué un animal macho? Uno se pone a analizar, ¿por qué un animal macho? ¿Por qué no podía ser? Porque ellos podían hacer sacrificio de 3 ganados, del ganado vacuno, del ganado ovejuno o caprino, o de aves también podían hacer. ¿Por qué no podía ser una vaca? O una cabra. ¿Por qué tenía que ser un animal macho? Yo puedo entenderlo,
y los que tienen ganadería lo pueden entender, porque un animal macho vale muchísimo más que los otros animales. ¿Por qué? ¿Han oído usted hablar del semental? Para entenderlo un poquito más, aunque no es el ejemplo. ¿Por qué en un gallinero hay mucha gallina y un solo gallo? Porque el gallo es el que va a hacer que las gallinas se multipliquen. Porque en el animal macho está la simiente. Por eso el animal macho vale más. Un toro valía más que una vaca. Podían tener 10 vacas, pero el toro era el semental. Y lo mismo con los otros ganados. Y Dios exige un animal macho porque Dios exige que la gente le dé lo mejor que tengan. Ellos no decían, ay, aquella vaquita, sacrifíquele cualquiera de las 10 vacas que hay ahí. Ah, ¿qué importa? Tenemos 10. No tenían 10, tenían muchas. Sacrifíquele unas 10 vaquitas, una vaquita de las 10, no. Hay que sacrificar el macho, lo que valía. Esta era la actitud que tenía este pueblo cuando regresó. Cuando Dios le dijo, ok, yo dejo que ustedes regresen, pero la condición sigue siendo la misma ley. Eso no cambia. Si ustedes quieren adorarme a mí, me adoran como yo estoy pidiendo que me adoren, le dijo allá al pueblo judío. No cambió para nada la ley. La ley de Dios seguía siendo la misma. El altar del holocausto sacrificaba un animal macho como expiación. En la escuela bíblica en aquella oportunidad. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Ya Dios no nos pide un animal macho. Ya Dios no nos pide nada de lo que le pedía a ellos en cuanto a lo físico. Pero sigue pidiéndonos lo mismo en cuanto a lo espiritual. Una relación, una cercanía con Él. Entonces, ¿qué tengo que sacrificar? ¿Qué estoy dispuesto a poner ahí simbólicamente en el altar del holocausto? ¿Qué es lo que más vale para mí que necesito ponerlo para poder encontrarme con Dios? ¿Qué es lo que más vale para mí? Porque Dios demanda eso también de nosotros. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué es lo que vale más para nosotros? Pues la vida, hermano. La vida. ¿Por qué nosotros nos echamos alcoholcito? ¿Por qué nos ponemos esto? ¿Por qué estábamos orando? Señor, la vacuna. Porque queríamos salir ilesos de toda esta situación. Porque apreciamos la vida física. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que usted sacrifique su vida. Dios no le está diciendo que ponga sobre el altar el carro. Dios no le está diciendo que ponga su casa. Dios está diciendo que se ponga usted sobre el altar. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entréguese usted en cuerpo, alma y mente. ¿Cómo manda Dios que lo amemos? ¿No es ese el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo que Él quiere en nuestro retorno. Y de ahí, pues entonces, en comenzar a hacer la obra de Dios, dejar la flojera a un lado y comenzar a hacer la obra de Dios. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este texto es para uno analizarlo un rato largo, hermanos. No imiten la conducta ni la costumbre de este mundo. Dios quiere un cambio de mentalidad. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Ay, pero yo tengo 29 años de cristiano. Yo tengo 30, yo tengo 10, yo tengo 15. Bueno,
día a día hay una renovación. Lo que yo no venía haciendo en los 29 años que tengo de cristiano, pues hoy es el día nuevo, ¿sí o no? Es la oportunidad nueva, la que hay que aprovechar, el comienzo. Podemos iniciar nuevamente, cambiar nuestra forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, hermanos. Es la invitación en este retorno para nosotros. Es la invitación. ¿Qué siguió en la historia de ellos? 80 años más tarde regresó Esdras, hizo restauraciones espirituales. 13 años después regresó Nehemías, quien encontró la calle llena de escombros e hizo restauraciones físicas. Y a mí siempre me ha parecido curioso esto, hermano. Porque ellos retornaron y un siglo después, Nehemías encuentra todavía la calle llena de escombros. Ageo dice que antes de reconstruir el templo ellos habían hecho sus casas de lujo artesonadas. Ellos vivían con la casa artesonada y al frente, ¿cómo estaban las calles? Que ni una bestia, ni un caballo podía pasar, describe Nehemías. Ellos se ocupaban solamente de lo de ellos. Me importa lo demás, me importa la sociedad. Si la calle está llena de escombros, déjelo lleno de escombros. Lo importante es que mi casa esté lujosa. Eso era 13 años después, 80 años después, más tarde regresó Esdras, 13 años, 93. Imaginen, casi 100 años, casi un siglo. ¿Cuántas generaciones? Por lo menos 2, viviendo en una ciudad llena de escombros. En Malaquías encontramos la condición espiritual de ese pueblo. Luego vinieron 400 años de silencio. Durante ese tiempo el templo fue profanado, durante esos 400 años. Después vino Cristo y en el año 70 la ciudad y el templo volvieron a ser destruidos. Se acabó el judaísmo como religión sacrificial. No tenían más donde sacrificar ningún animal. El altar del holocausto, en esos 400 años, hubo un tipo por allá que llegó un rey de los griegos, de los seleucidas, sobre el altar del holocausto que ya habían hecho, montó otro holocausto, otro altar, e invitó a las demás religiones a que vinieran a sacrificar. Entre ellos, una cerda, o cerdos, sacrificaban cerdos ahí, como ofensa a Dios. Luego lograron restaurar y recuperar nuevamente eso en los tiempos de los macabeos, pero en el año 70 se acabó. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron totalmente destruidos. Así terminó la historia de ellos. ¿Cómo va a terminar nuestra historia? El futuro de la iglesia es un futuro de victoria. El cielo es la meta. El cielo es mi meta y espero que el cielo sea su meta, hermano. Mateo 16, 18 dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. El futuro individual de cada uno de nosotros depende de nuestra fidelidad a Dios. Decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Criar a estas burucitas, mire. Y después cuando sean adultas tomarán su decisión. Solo espero que ese final sea mejor que el final de los judíos. Entonces, si usted está dispuesto a que su final sea un final de triunfo, donde partiendo de aquí siga reuniéndose en el seno de Abraham hasta que Cristo decida por segunda vez, entonces manténgase fiel a Dios. Perseveremos en la fe. Perseveremos en el camino de Dios. Y la invitación es a las personas que nos visitan a que decidan comenzar su camino con Dios. Decidan comenzar su camino con Dios. Dios le da la oportunidad de comenzar, de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Dios le da la oportunidad de arrepentirse y de bautizarse para que Dios perdone sus pecados y le dé el mejor de los regalos, el Espíritu Santo. Y nosotros seguir adelante, no contristando al Espíritu Santo, sino que Dios diga, este es mi Hijo amado, en ellos tengo complacencia. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.